Bueno, ¿cómo están? Bueno, me gustaría hoy abrir otro espacio dentro de mi canal y es el de... lo que voy a hacer es no leer los libros, sino que voy a analizar el contenido de los libros y explicar mucho del contenido de ellos, ya que considero que son libros para mí muy valiosos a nivel de lo que uno puede aplicar en su vida, ¿no? Como que siento que podemos tomar lo que nos resuene de cada cosa y aplicarlo. Como siempre digo, no me gustan los fanatismos, no me gusta crear de todo llevarlo a ser un estilo de vida, pero sí me parece muy importante estar abierto a tomar una cosa de cada experiencia o de cada cosa que aprendemos para crear de eso nuestro propio estilo de vida, ¿no? Como lo que resuena, llevarlo a la práctica, lo que no, dejarlo a un costado. Pero este libro, el con el que voy a empezar es el de Joe Dispenza, Deja de ser tú. Es un libro que además siento que hoy muchas personas hablan de lo que es la manifestación, trata mucho de eso. No es magia, aclaremos que no es magia, es física cuántica. Entonces está buenísimo también derribar ese mito y esa creencia de que la manifestación es magia. No, no es magia, empecemos por ahí. Se va a dividir en 4 partes el video. Voy a empezar hablando más o menos desde la página 1 a la 80 más o menos, porque es muy extenso. En esta primera parte vamos a desarmar todo eso. Y como digo, también me gusta hablar desde un lugar de que tengo un aval científico. No me gusta hablar de cosas que no están comprobadas o de cosas que no tienen ciencia en el medio. A ver, esto tampoco comprende la ciencia en sí en el 100% porque nos lleva a otro lugar más espiritual, ¿no? Pero todo está conectado entre sí y esto de lo que voy a hablar plantea mucho la física cuántica, pero también nos hace vivir nuestra espiritualidad y explica que todo está conectado, ¿no? Lo hace desde el lugar de la neurociencia, desde la física cuántica. Hay muchas investigaciones sobre esto de lo que yo voy a hablar y hay mucho aval, ¿no? Como para basarse en esto que también plantea Joe Dispenza. Entonces por eso me gusta y por eso también lo difundo, porque siento que es algo muy valioso y que puede cambiar realmente muchas realidades. Así que vamos a empezar explicando más o menos de qué se trata el concepto del campo cuántico, que es el concepto principal en el que se basa este libro, ¿no? Que es abrir nuestro campo cuántico. ¿Qué es el campo cuántico? El campo cuántico es, para los que vieron la película del Doctor Strange, siempre me gusta llevar ejemplos como muy prácticos para que uno lo pueda visualizar con mayor claridad. Los que vieron la película del Doctor Strange es un multiverso, ¿no? Es una especie de multiverso que uno crea mentalmente para poder primero manifestar ahí una realidad y tomarla como cierta y que luego eso se manifieste en nuestra realidad consciente, ¿no? Entonces va a ser un espacio de multiverso, de universo paralelo, en el que uno va a manifestar sus deseos, sus mayores fantasías, y no solo las va a visualizar, sino que las tiene que sentir. Este es el concepto también del que después voy a hablar, para que eso se convierta en realidad. Y ustedes me dirán cómo eso puede ser cierto y cómo se puede hacer y cuál es el sentido, ¿no? Porque a veces cuando uno escucha esto por primera vez dice, esto no tiene sentido lo que está hablando, pero sigan escuchando porque empieza a cobrar todo mucho sentido. Y yo soy una persona bastante racional con estas cosas, pero la verdad es que introducir estos conceptos a través de la física cuántica y de todo, te hace empezar a entender por qué todo tiene sentido y que no es magia. Esto también es algo que plantea que nos puede ayudar como a empezar a creer en estos conceptos, ¿no? Porque a veces introducirlos así de la nada nos cuesta, pero cuando escuchamos lo que hay atrás, lo empezamos a ver de otra manera. Bueno, primero habla de que un átomo se compone de 99,9,9% de energía y de un 0,0,1% de materia. Entonces, lo primero que plantea es que somos más nada que algo. Siguiendo con este concepto,
Los átomos están formados por un núcleo, que dentro de él están los protones y los neutrones, y los electrones que giran alrededor de ese núcleo. Entre ese núcleo y los electrones hay una inmensidad de espacio vacío. Por ejemplo, para llevarlo a un ejemplo más práctico y que lo puedan visualizar y entender, cuando tocas una mesa, no estás tocando nunca realmente la mesa. La energía de tu cuerpo y la de la mesa interaccionan y crean la sensación de solidez. O sea, lo que estás tocando nunca no es realmente la mesa. A eso vamos. Es más energía que otra cosa. Y esto es un concepto que me parece muy poderoso porque todo lo que está alrededor tuyo está compuesto de una energía. Incluso vos mismo, ¿no? Partiendo de esa base. Y a mí se me viene a la mente cuando empecé a estudiar estos conceptos. Yo particularmente soy una persona que siempre le gusta como ver lo que la gente tira en la calle, ¿no? De su casa, sus cosas personales. Que lo puedo convertir en oro en mi casa porque me gusta. Y digo, a ver qué es lo que tiró esta persona, que quizás a mí me sirve y le puedo dar otra utilidad. Y uno no se da cuenta que está llevando mucha energía de esa casa, de esas personas, a su casa. Y a veces uno ingresa cosas que no están buenas, que están cargadas de una energía negativa o de cierta energía emocional, ¿no? Y está bueno como empezar a pensar en eso y en lo que uno se lleva también a su casa. Bueno, luego habla de otro concepto muy importante que creo que lo tenemos que introducir porque es muy valioso y es el efecto observador. ¿Qué dice el efecto observador? Que con el simple hecho de ser conscientes de observar algo, ya estamos cambiando el contenido de la materia, ¿no? Como que, por ejemplo, hicieron un experimento, acá voy a empezar a introducir lo científico. Hicieron un experimento que se llama el experimento de la doble rendija. Una partícula, cuando nadie la observa, es una onda. Entonces pusieron una rendija y la partícula pasaba a través de dos rendijas, cuando nadie la observaba. Cuando la partícula estaba siendo observada, pudieron ver que ya no se comportaba como una onda. Elegía un camino. Entonces, la simple presencia de la conciencia cambia el comportamiento de la materia. ¿Esto qué quiere decir? Que la energía responde a la atención. Y esto, si lo llevamos a la vida cotidiana, pasa con nosotros. O sea, no simplemente pasa con la materia, ¿no? Que también en parte somos nosotros. Pero digo, en un nivel no tan científico. Pasa en la vida cotidiana. Nosotros nos comportamos de una manera cuando nadie nos está mirando y nos comportamos de otra cuando estamos siendo observados. Nos comportamos de una manera cuando alguien nos dice algo, cuando nos educa de una manera, cuando nos hace creer capaz de lo que somos. Y también nos comportamos de una manera cuando fuimos alimentados por otros pensamientos, ¿no? Alguien inseguro fue alimentado por pensamientos de no vas a poder hacer esto, si haces esto te va a pasar esto. Y otra persona que fue alimentada con otros pensamientos, digo, vos sos capaz, vos vas a poder hacer esto, vos sos valiosa, vos sos importante. Es totalmente una persona distinta. Y esto está muy a la vista también con lo que sucede. Entonces, está bueno llevar estos ejemplos a la vida cotidiana de uno para entender también cómo funcionamos y cómo esto impacta. Bueno, acá viene otro concepto que me encantó, que es el entrelazamiento cuántico. ¿Qué dice esta teoría? Dice que dos partículas que se relacionan entre sí, más allá de que estén separadas por miles de kilómetros de distancias, siempre van a estar unidas en tiempo y en espacio. Acá entra la teoría de Einstein de la acción fantasmal. Él la veía, le llamaba así, acción fantasmal. No podía entender cómo las partículas seguían conectadas. Esto también habla de nosotros. Como nosotros también estamos hechos de partículas, también estamos entrelazados entre sí cuando tenemos alguna conexión emocional con otra persona, ¿sí? Entonces también habla de cómo cuidamos nuestra energía al relacionarnos con otras personas, al crear conexiones, porque una vez que una conexión se crea no puede ser destruida, ¿no? Pero bueno,
esto también habla de cómo nosotros tenemos que elegir cómo vincularnos con esas energías, porque a veces las cosas se terminan y las energías sí quedan. Hay que cortar con esas energías para poder también movernos dentro de otras. Plantea otra cosa que también me parece muy importante, que lo que le hacemos a los demás también nos lo hacemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque toda la energía está conectada. Entonces, si vos haces algo malo, le haces algo malo a otra persona, no se lo estás haciendo a esa persona solamente, te lo estás haciendo a vos porque te afecta. Inconscientemente te va a afectar. Bueno, habla de que el campo cuántico, este multiverso, del que es como la acción principal del libro, como el objetivo principal del libro, habla que no responde a lo que queremos, sino a lo que estamos siendo. Entonces vos, para generar cambios en ese campo cuántico, tenés que ser otra persona totalmente distinta. Si querés crear una realidad distinta, tenés que ser otra persona y no actuar siempre desde el mismo lugar, ¿no? Hay que tener una coherencia cardíaca. Acá se introduce otro concepto. La coherencia cardíaca es tener... Las emociones generan patrones regulares y organizados. Entonces, cuando uno está vibrando con pensamientos positivos, con estos pensamientos que crean nuevas conexiones neuronales, que nos motivan a seguir generando esto, se genera una coherencia cardíaca. Cuando estamos en esa coherencia cardíaca, entramos en el famoso estado del ser en el que estamos alineados con nuestros deseos y con nuestros pensamientos, ¿no? El pensamiento, que es el lenguaje del cerebro, y el sentimiento es el lenguaje del cuerpo. Esos dos pensamientos, cuerpo y cerebro, tienen que estar alineados para que uno entre en ese estado del ser en el que el campo cuántico puede empezar a crearse, ¿no? Bueno, él, en otro capítulo del libro, que no voy a hablar ahora, enseña cómo crear crear no, porque ya está creado, sino que visualizar este campo cuántico y que realmente funcione. Es muy contrario a lo que yo creía de la manifestación. Yo creía que manifestar era simplemente decir, ay, quiero esto, voy a escribirlo en un papel y voy a visualizarlo. No, no es simplemente visualizar algo y desearlo, sino estar realmente convencido de que eso va a suceder, de que ya sucedió, de que como sucedió en nuestro multiverso, va a estar creado también en la realidad. Ojo, acá desestimo el pensamiento mágico que hay de que no sé, por ejemplo, hay mucha gente que tiene estas manifestaciones de, no sé, quiero ser millonario, voy a ser millonario. Me parece perfecto. Pero uno tiene que trabajar por su manifestación. Simplemente no es magia, por eso es que uno tiene que trabajar por cosas coherentes también. Digo, me parece perfecto que quieras ser millonario, pero vas a tener que trabajar por serlo, digo. No sé, vas a tener que, o no sé, ser una persona que le guste... no sé, por ejemplo, si quiero ser millonario, voy a ser millonario, pero me voy a montar mi propio emprendimiento. Ese emprendimiento voy a trabajar porque se convierta en una empresa, ¿entendés? Digo, uno tiene que trabajar por sus deseos también. Lo que va a hacer la manifestación es acercarte a que se concrete de alguna manera. ¿Por qué digo esto? Acá viene un experimento que a mí me llenó de esperanza y me confirmó varias cosas que la verdad que me generaban dudas. Y acá es donde el aval científico a mí me parece muy importante. Hicieron un experimento en donde simplemente modificaron la presencia del ADN con esta manifestación. Me dirán cómo hicieron, ¿no? Bueno, pusieron 3 grupos de personas que sostenían una muestra de ADN. Los 3 grupos de personas tenían distintas tareas que hacer, ¿no? Una de esas, de ese grupo de personas, tenía que simplemente desear sin intención que esa muestra se modificara, que se alteraran algunos valores de esa muestra, ¿no? Pero simplemente con el deseo, no con, o sea, con el pensamiento, con el lenguaje del cerebro, no con el lenguaje del cuerpo, que era también el sentimiento, que es, según Joe Dispenza, cómo se manifiesta algo, ¿no? Con esos dos
lenguajes. Entonces, el otro grupo tenía que tener pensamientos negativos, querer que se modificara esa muestra, pero vibrar con los pensamientos de no se va a modificar, no va a pasar nada. Bueno, y el otro grupo tenía que entrar en el estado del ser y manifestar realmente con el lenguaje corporal y el lenguaje del pensamiento, ¿no? Como estar alineado con lo que querían. Claramente demostraron y se comprobó que los primeros dos grupos no habían modificado en absoluto la muestra de ADN y además el otro grupo, que era el que manifestaba pensamientos negativos, hizo que la muestra generara tensión. Que se modificaran para amar alguna de los valores de ese ADN. Comprobaron que ese grupo que estaba alineado en su estado del ser y manifestando cosas a esa muestra de ADN, hizo que la muestra se alterara, ¿no? Hizo que la muestra se alterara un 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que al solo entrar en el campo cuántico y manifestar ese cambio, se alteró la muestra física, o sea, se alteró la materia. Ahí nos damos cuenta que al crear algo en el campo cuántico lo estamos modificando y lo estamos creando en el campo físico, ¿no? En el real. Entonces ahí está la importancia también de cómo explica todo en el libro, porque nos hace entender que no es magia, sino que es física cuántica. Y que todo está conectado a través de nuestra energía. Y que nuestra energía puede crear la materia y también modificarla. Nos plantea algo muy importante, que es: no esperes a que algo externo cambie para empezar a sentirte bien. Cambia vos por dentro y entonces la realidad va a empezar a responder a eso. Acá también hay algo muy importante que me parece que antes yo no lo entendía mucho. O sea, sí entendía por qué neurocientíficamente las afirmaciones, no sé si escucharon las afirmaciones. Las afirmaciones, para el que no sabe, son una serie de palabras que uno empieza a repetir todos los días, en los momentos que considera, con respecto a uno mismo o a lo que desea, para que ese pensamiento se empiece a implantar en nuestro cerebro, ¿no? Por ejemplo, no sé, soy valiosa, soy una persona respetada, que me respetan, que tiene lo que quiere, que, no sé, su autoestima no depende de tal o cual cosa, ¿no? Son como cosas que uno desea reforzar o pensamientos que uno desea implantar en el cerebro, que a veces lamentablemente no suelen estar de forma natural. ¿Por qué? Porque nuestra mente, el 95% son pensamientos inconscientes y el otro 5% es la mente consciente. Entonces, lamentablemente estamos guiados todo el tiempo por pensamientos inconscientes que nos dominan y que a veces es muy difícil modificar. Por eso es un camino en el que uno tiene que tener precaución y que no se tiene que desesperar, porque la mente es muy complicada de dominar. Pero bueno, por eso hablaba de las afirmaciones, que ahora sí lo entendí de una manera completa. ¿Por qué? Porque uno normalmente, explica Joe Dispenza, y también lo he leído en otros libros, que en la neurociencia, nosotros como que somos dominados por este 95% la mayoría del tiempo, porque también son cosas que aprendimos. El cerebro, ¿qué hace? El cerebro lo que hace es, cuando uno repite un pensamiento negativo, por ejemplo, como, che, yo no voy a lograr esto, no voy a poder hacer esto, o me veo mal, tipo, no soy inteligente, cosas de ese estilo, y las repite con regularidad, automáticamente, lo que hace es crear una red neuronal que genera una repetición en el cerebro. Entonces, automáticamente vas a estar dominado por esa repetición que tu cerebro creó. ¿Qué es lo que hace la afirmación? Genera que a través de las afirmaciones uno vaya implantando estos nuevos pensamientos. Al crear nuevos pensamientos, esa red automática va generando otra. Entonces, por eso es muy importante hacerlo seguido, para que se genere un hábito, ¿no? Para que esa red neuronal se repita y se genere ese hábito de tener nuevos pensamientos. Esa es la forma de desestimar los otros, de cambiar esa
automatización de los pensamientos. Entonces es muy importante eso, ¿no? Ser consciente de que es un trabajo que uno tiene que hacer con la mente y cuando vienen los pensamientos negativos, cortarlos. También hay otra cosa de la que habla que es algo que va a suceder, que nuestra mente, nuestras neuronas, están tan acostumbradas a esta repetición que cuando nosotros intentemos ingresar y cambiar frenar esta red neuronal negativa, está tan acostumbrada a esos pensamientos que se comporta como una adicción, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué pasa con las adicciones? Cuando intentamos dejarlas, el cuerpo, que también tiene otra memoria, nos va a intentar hacer que volvamos a eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a poder frenarlas conscientemente porque sabemos que estamos haciendo un trabajo, pero nos dice que, claro, nos va a manipular la neurona al cuerpo de tal manera que le va a enviar señales de alerta, tipo, hace toda una explicación científica, ¿no?, sobre esto. Le va a mandar señales de alerta, va a modificar ciertas hormonas. Es increíble cómo trabaja todo esto a nivel neuronal. Entonces el cuerpo va a entrar como un estado de bajón anímico o de un terrible cansancio emocional en el que nosotros ahí bajamos la guardia y vamos a acceder de nuevo a esos pensamientos negativos. Por ejemplo, una persona culpógena, ¿no? Está tratando de dejar ese sentimiento de culpa y de ser una persona que pueda empezar a aplicar límites y a dejar de sentirse culpable por cosas que no tiene que sentirse culpable. Entonces lo está logrando, está intentando introducir esos nuevos pensamientos. El cuerpo le manda un bajón anímico y dice, bueno, mañana va a ser otro día, hoy me relajo, hoy no puedo. No, ahí es cuando está ganando nuestro cerebro, ¿no? Como que nuestro cerebro está dominando todo nuestro cuerpo y ahí es donde gana un poco la pulseada. Pero bueno, es como les digo, el cerebro también es un músculo y tiene que aprender nuevos hábitos, por eso es importante las afirmaciones, por eso es importante, según Joe Dispenza, creer realmente que esto ya es así. Por ejemplo, yo estoy manifestando un nuevo trabajo, ¿no? Yo tengo que de esto voy a hablar en otro momento de las meditaciones, porque al campo cuántico se entra a través de las meditaciones, pero Joe Dispenza recalca la importancia de sentir esas emociones, de que nuestro cuerpo, de que nuestro lenguaje del cuerpo sienta eso y de que todos los días te despiertes con ese sentimiento de haber alcanzado eso en el campo cuántico, porque ahí se crea en la realidad, ¿no? Entonces es un trabajo mental muy importante y en el que uno tiene que también tener una vida bastante consciente de todo y de saber que no es magia, es física cuántica y que toda nuestra energía modifica todo el tiempo. ¿Cómo se manifiesta? Antes de crear un resultado, agradecelo, ¿no? Pero agradecelo desde un sentimiento genuino, realmente lo tenés que estar sintiendo. Por eso es importante empezar a vivir en esa realidad. A ver, como digo siempre, lo más cercano que puedas, ¿no? Porque a veces es difícil, es muy difícil, pero bueno. La ciencia nos invita a explorar nuevas formas de entendernos y de transformarnos, y me parece muy rico este libro. La verdad es que espero que se haya entendido lo que quería expresar, lo que yo entendí. Realmente lo puedo comprobar que es así, que uno crea su realidad a través de la energía que inculcan las cosas. Voy a seguir hablando en los otros videos de las otras partes del libro porque no termina acá, pero me gustaría que me dejen sus dudas, que si hay algo que no entendieron lo puedo volver a explicar, desde lo que yo sé obviamente y desde lo que yo interpreto, porque obviamente no soy una neurocientífica, no, más de física cuántica sé lo que explica en el libro, pero nada, voy a intentar
ayudarlos con sus dudas y me gustaría que también me digan qué otros libros les gustaría que leamos, que interpretemos. Así que nada, espero que les haya gustado el contenido y nos vemos la semana que viene con la explicación de los otros capítulos.